de alto flujo, el que tenemos en primaria es este, que es la mascarilla tipo Venturi o Ventumax. ¿Qué diferencia hay con las otras? Que son de alto flujo porque nos permite administrar al paciente una concentración de oxígeno fija, la que nosotros queremos. Si nos fijamos en la ruletita, vemos los números que están 26, 28, 31 es el porcentaje de oxígeno, la FiO2. Y estos numeritos de aquí al lado son los litros por minuto a lo que lo tenemos que poner en la bombona. Es decir, si vamos a administrar a un paciente el 28%, pues lo tenemos que poner a 4 litros. Si vamos a administrar el 50%, pues a 15 litros y así. ¿Cómo se utilizan? Pues como veis, hay varios dispositivos, hay varios tipos, varias marcas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta nos permite administrar flujos de hasta 35% y concentraciones de hasta el 50%, dependiendo si se pone a baja concentración o alta concentración. Aquí tiene una ruletita, no sé si se ve, ¿ves? Esta sería a baja concentración entre el 26 y el 35%. Si la ruleta gris está colocada ahí, te permite, tiramos de la verde y lo vamos cambiando. Por ejemplo, un paciente que sea retenedor de carbónico, no debemos de aportarle flujos, concentraciones muy altas de oxígeno, porque su ventilación depende de reflejo hipóxico. Si aportamos una concentración alta de oxígeno, inhibimos ese reflejo y el paciente lo que hace es que se nos deteriora y empeora. Por ejemplo, un paciente retenedor, pues no deberíamos de aplicar concentraciones mayores al 28%. Esta mascarilla nos permite en este tipo de pacientes no aportar concentraciones muy altas para que no empeore si tiene mucho tiempo el oxígeno puesto. Si quisiéramos aportar concentraciones altas, nos permite estar hasta el 50%. Pasaremos la ruletita gris a esta que pone aquí, del 40 al 50, y ya la ruletita verde tiramos hacia atrás y nos permite irnos a las de alta concentración. Por ejemplo, el 50% la conectamos a la bombona a 15 litros. Este es un tipo, este es otro tipo, es lo mismo, esta ruletita también va hacia atrás y se va cambiando. Esta está 30, 35, pero la rayita está aquí, ¿veis? Por ejemplo, si queremos poner al 45%, la ruletita se tira hacia atrás y la flechita no se pone ahí, se pone donde esté la rayita del 45%. Eso hay que tener cuidado. Y nos permitiría llegar hasta una concentración, una FiO2 del 60%. Igual, la ponemos a la FiO2 que queremos, la colocamos al paciente y con su alargadera, uno iría aquí y otro a la bombona de oxígeno. Todos estos dispositivos se pueden usar sin humidificar. Las recomendaciones son que hasta flujos de 4 o 5 litros no es necesario humidificar. Para flujos mayores de oxígeno sería recomendable humidificarlo. ¿Cómo se humidifica? En las bombonas de oxígeno podemos colocar humidificadores que son unos vasitos que se colocan en las bombonas y están rellenos de agua estéril, no de suero fisiológico. Es agua estéril lo que tienen. El flujo de aire entra al vasito y el oxígeno que inhala el paciente ya fue humidificado. Pero en situaciones de urgencia normalmente lo que usamos son las balas portátiles. Bueno, espero que os sea de utilidad este repaso de las mascarillas. Por lo tanto, podríamos clasificar nuestros dispositivos en 3 grupos. El primero corresponde al bajo flujo, que serían las gafas nasales, mascarilla simple y mascarilla con reservorio. El segundo, el de alto flujo, que sería la mascarilla Venturi. Y dentro del tercero, que corresponde al flujo continuo, clasificamos la ventilación mecánica no invasiva, que sería la CPAP y la BiPAP, y la invasiva, que sería la intubación orotraqueal y los respiradores. La ventilación mecánica no invasiva, que corresponde a dispositivos de CPAP y BiPAP, tiene la ventaja de que no necesitamos sedar al paciente ni necesitamos intubarlo, puesto que es un mecanismo menos invasivo. De esta manera no protegemos la vía aérea y tenemos que asegurar que no haya fugas y que esté bien sincronizadas las presiones de oxígeno. ¿Cuándo podemos indicar la CPAP? La CPAP la podemos indicar en pacientes agudos o crónicos. Pacientes que padecen edema agudo de pulmón, una neumonía en estado inmunocomprometido, síndrome de apnea obstructiva del sueño, posterior a una intubación,
un EPOC que reagudiza con frecuencia o muchas otras. También debemos recordar las contraindicaciones de la CPAP. Como hemos dicho anteriormente, la vía aérea no está protegida, aunque la más importante es que no debemos aplicarla en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Tampoco en pacientes que hayan tenido una intervención de aparato digestivo, de aparato de vía aérea superior, con abundante epistaxis, hemorragia digestiva alta, con abundantes secreciones que no son capaces de controlar, además de cuando no consigamos fijar bien la mascarilla o haya una mala técnica. Las complicaciones de la CPAP pueden ser psicológicas, como que el paciente no se sienta cómodo, o peor aún, que sienta claustrofobia. Además, puede haber complicaciones locales como sequedad de la mucosa, lesiones del puente nasal o una distensión abdominal. Las peores complicaciones pueden ser neumotórax, hipotensión, hiperinsuflación o aumento de la presión intracraneal. ¿Cómo colocamos la CPAP? Es un dispositivo que aplicamos en pacientes con estabilidad hemodinámica, por lo que es muy importante comunicarnos con ellos. En pacientes con patología aguda, además, debemos monitorizar. Cogemos la mascarilla con la mano y la acercamos a la cara del paciente y la fijamos con un arnés. Las presiones las debemos incrementar poco a poco, comenzando con presiones muy bajas, e incrementamos de 2 en 2 hasta llegar al máximo de 20 centímetros. Bueno, en este pequeño vídeo vamos a repasar lo que es el montaje de la CPAP de Busignac. Este dispositivo lo tenemos disponible en los centros que tienen puntos de urgencia de Distrito Norte y también otros dispositivos como los de ECUS y demás. Lo hemos sacado aquí. Hay, digamos, dos partes. Una que es reutilizable, que es el caudalímetro. Si vemos este caudalímetro, tiene hasta 30 litros por minuto. Los caudalímetros normales llegan hasta 15, ¿vale? Pero este dispositivo requiere de flujos mayores. Este caudalímetro lo vamos a reutilizar siempre y aquí tenemos el manómetro. Con el manómetro lo que vamos a medir es la PIP, la presión expiratoria al final de la expiración. Con este manómetro vamos a medir qué PIP le estamos dando al paciente. Estas dos cosas son reutilizables. El resto es un kit desechable, ¿vale? Que vamos a usar uno por cada paciente. El kit consta de estas partes. Trae por un lado la mascarilla, por otro este dispositivo. Esto es la válvula de la CPAP. Trae también un anillo regulador de oxígeno con el que podemos regular la FiO2 que le damos al paciente. Trae un codo, que esto simplemente es para dirigir un poco la dirección en la que la vamos a poner. Esto es un silenciador, ahí quien lo pone porque ahora veremos cómo se pone para quitar ruido. Y el arnés que es un gorrito con el que vamos a fijar la mascarilla a la cara del paciente. ¿Cómo se coloca? Es muy fácil. Tenemos la mascarilla y podemos usarlo de varias formas. La más sencilla es colocar directamente la válvula de la Busignac a la mascarilla. Simplemente se coloca la válvula. Esta alargadera verde sería la que iría al caudalímetro. Ahora vamos a ver cómo se coloca el caudalímetro en la bombona. Esto iría al caudalímetro, abrimos el flujo de aire a los litros por minuto que queramos y ya se lo acercamos a la cara del paciente. Podemos intercalar aquí el anillo regulador de la FiO2 y esto a la mascarilla, si lo queremos usar, si no, no hace falta. Podemos también, si queremos ponérsela así al paciente o si queremos cambiar la dirección porque para nosotros sea más cómodo, ¿veis? Esto se gira para el lado que quieras y podemos ponerla así para que vaya hacia abajo o por ejemplo si estamos en la ambulancia
lo podemos poner así de lado para que el cable esté en el caudalímetro en la pared de la ambulancia, ¿vale? Esto simplemente nos permite cambiar el codo, si queremos ponerlo, y si no, no hace falta. Otra cosa es también que los dispositivos traen una cazoleta para los aerosoles, que se los colocaría en medio entre la mascarilla y esta parte directamente a la válvula, quedaría justo en medio, de manera que el paciente estaría inhalando los broncodilatadores. Y con el COVID, lo que tenemos también son los filtros. Este no lo voy a aquí, pero el filtro siempre hay que colocarlo en la mascarilla. Se colocaría en la mascarilla y luego en la válvula de buceo, de manera que evitemos la propagación del coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, la manera más sencilla, pues la que hemos dicho, colocamos la válvula de cepa a la mascarilla y esto lo colocaríamos al caudalímetro. ¿Cómo se coloca el caudalímetro? Esta es la ruletita que nos va a permitir abrir los litros de oxígeno. Aquí es donde vamos a conectar la largadera de oxígeno y esto es lo que va a la bala de oxígeno. ¿Cómo lo colocamos? Esto lleva, ¿ves?, un retroceso. Hay que cogerlo hacia atrás, se coloca en este sentido y la válvula el caudalímetro lo tiene que colocar, que tiene que quedar vertical. Para ponerlo, esto va hacia atrás, hacemos presión y giramos. ¿Ves que sale el líquido, el flujo, porque está abierto? Con lo cual está bien colocado. Podemos abrir aquí y el oxígeno sale. Si no estuviera colocado, aunque la bala estuviera abierta, esto no sube. ¿De acuerdo? Y para quitarlo, tiramos hacia atrás y lo quitamos. ¿Vale? Esto lo dejamos colocado. Siempre en esta posición. Colocamos aquí, abriríamos y esto es lo que acercamos al paciente. Es importante, estamos hablando de un paciente que tiene una dificultad respiratoria muy severa. Hemos visto las indicaciones en las diapositivas, pero básicamente el uso principal que le vamos a dar en los centros de prehospitalarios va a ser en el paciente con edema agudo de pulmón. Es un paciente que tiene mucho trabajo respiratorio, que se está ahogando, ¿vale? Un paciente que tiene que estar consciente, pero también ser colaborador. Es muy importante, lo abrimos y le explicamos al paciente: Sandra, mira, sabemos que está ahogada, esto es un flujo de aire, el flujo de aire es constante, ¿vale? Vas a notar el aire, se lo vamos acercando, se lo vamos explicando, el paciente va a notar el aire, ¿vale? Es un poquito incómodo, sabemos que vas a estar un poquito incómoda, pero te vamos a ayudar así, ¿vale? ¿Notas el aire? Sí, pues ahora lo vamos a colocar en su tabique nasal y cubriendo el mentón. Y se lo dejamos así puesto un poquito, para que el paciente no se agobie, para que el paciente lo vaya tolerando, porque es muy importante la colaboración del paciente. Un paciente poco colaborador, un paciente que no mantenga un buen nivel de conciencia, está contraindicado el uso de la cepa de bucina, ¿de acuerdo? Una vez que el paciente colabora y tal, habría que fijarlo. ¿Cómo lo fijamos? Con el arnés. ¿Cómo se coloca el arnés? Mira, el arnés es como un gorrito. Y trae aquí una etiqueta. La etiqueta queda por fuera, ¿vale? No por dentro, como el arroz, queda por fuera. De manera que colocamos el gorrito al paciente y vemos que aquí trae unos velcro, ¿sí? Y aquí unos ganchitos, que es lo que va a ir a la mascarilla. Tenemos que explicarle que la mascarilla es un poquito incómoda, ¿eh? Cuando el paciente, normalmente pues siempre vamos a tener un compañero que nos ayude, ¿de acuerdo? La mascarilla está aquí, los ganchitos van a estos 4 pinchitos. Primero se colocan, se ajusta el gorro y ahora ya lo que hacemos es con los velcros ajustarlo. ¿Veis que se le va para arriba? Eso es muy importante porque los pacientes se empiezan a agobiar. Hay quien cruza los velcros, que los de arriba los pone abajo y los de abajo arriba, de manera que al cruzarlo no le caiga el velcro al ojo del paciente, ¿de acuerdo? Y simplemente ajustaríamos con los velcros a la cara y ya el paciente se quedaría con la mascarilla así.
¿De acuerdo? Bueno, el manómetro va conectado a la bocina en esta pequeña conexión. Iría así, y cuando el flujo de aire está abierto y la bocina está bien ajustada a la cara del paciente, nos va a marcar aquí una presión. Normalmente vamos a abrir el caudalímetro a los litros por minuto que hagan falta para que alcance una PIP de 5. Y una vez que alcancemos una PIP de 5, lo dejamos ahí y vamos viendo cómo evoluciona el paciente, subiendo el caudalímetro a un flujo de manera que la PIP vaya subiendo de 2 en 2 hasta que el paciente mejore. Espero que hayamos aprendido el montaje básico de la bocina. Muchas gracias.